Bienvenido al tutorial didáctico donde vas a aprender paso a paso a calcular la dosis anestésica de tu paciente. Lo primero que debemos tomar en cuenta es las consideraciones más específicas, como lo son la edad del paciente, las personas que se hallan en situaciones físicas como con compromiso médico, como lo es el ASA, que es la Sociedad Americana de Anestesiología. Y luego vamos a evaluar lo que es el peso del paciente, que es algo muy importante para realizar nuestro cálculo. Acá les traemos un cuadro de las constantes de Malamet, donde tenemos diferentes tipos de anestésicos locales con su dosis máxima recomendada y sus miligramos por kilo. Ok, aquí lo que vamos a aprendernos es cuando tenemos, por ejemplo, la lidocaína, que es el más común, el anestésico más común que utilizamos. Podemos observar que cuando dice simple es porque viene sin vasoconstrictor y cuando dice con epinefrina es cuando utilizamos con vasoconstrictor. Hay una diferencia bastante notable en lo que respecta a la dosis máxima, ya que una lidocaína sin vasoconstrictor va a ser una dosis máxima de 300 y con vasoconstrictor de 500. Vemos que también sus constantes varían, porque la sin vasoconstrictor es de 4.4 y la de 500 es de 7. Esa va a ser la constante que nosotros vamos a tomar cuando vayamos a multiplicar por el peso del paciente, ¿ok? Les dejamos también unas tablas también de Malamet, pero para pacientes con peso menor a 30 kilogramos. Aquí también les dejamos articaína, lidocaína, mepivacaína, prilocaína, bupivacaína y sus diferentes dosis máximas con su constante. Estas constantes las van a poder encontrar en nuestra página web, donde van a estar anexadas. Cuando hablamos del sistema de clasificación ASA, que ya he comentado anteriormente, se trata de la Sociedad Americana de Anestesiología. Vamos a clasificar nuestro paciente según su estado de enfermedad. Vemos que ASA 1 es un paciente saludable, ASA 2 es un paciente con enfermedad sistémica leve, controlada y no incapacitante. El ASA 3 es un paciente con enfermedad sistémica grave, pero no está incapacitante, como por ejemplo cardiopatías severas o descompensadas, diabetes mellitus no compensada o infartos al miocardio. El ASA 4 es un paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante. Constituyen además amenazas constantes para la vida y que no siempre se puede corregir por medio de la cirugía. Por ejemplo, insuficiencias cardíacas, respiratorias y renal severas, angina persistente, diabetes mellitus descompensada con complicaciones severas, entre otros órganos, y muchas otras enfermedades que condicionan al paciente en amenaza para la vida. El ASA 5 es cuando hablamos de un paciente en estado terminal o moribundo, cuya expectativa de vida no se espera que sea mayor a las 24 horas con o sin el tratamiento quirúrgico, como por ejemplo un embolismo pulmonar masivo. Cuando vamos a utilizar un anestésico local con vasoconstrictor, debemos saber dónde clasificar a nuestro paciente mediante una reserva cardíaca. Se le llama reserva cardíaca al porcentaje máximo de aumento en el gasto cardíaco que se puede alcanzar sobre el umbral de reposo. La clasificación, como ya lo vemos acá, es alta, media, baja. Y lo vamos a clasificar dependiendo de si es un paciente atlético, una persona que se ejercita todos los días, tiene una condición alta. Vamos a clasificar en condición media a la mayoría de las personas que, hacen ejercicio 1 o 2 veces a la semana, que puede que tenga alguna condición física sistémica, pero el paciente esté bien controlado. Y vamos a clasificar en reserva cardíaca baja a los pacientes que se encuentren con afecciones sistémicas graves y también puede clasificarse a las personas que se encuentren con afecciones sistémicas no controladas como la hipertensión, como la diabetes, los vamos a clasificar en esta categoría. Alta, su dosis máxima va a ser 200, de la media 100, de la baja 40 y la constante
va a ser de la alta 3, para la media 1.5 y para la baja 0.75. Mayormente se utiliza la media, que es la más común. Ahora procedamos a realizar el ejercicio. Tenemos un caso clínico. Paciente masculino de 40 años de edad con 78 kilogramos de peso corporal, que presenta hipertensión arterial no controlada. Requiere exodoncia de las unidades 15, 23 y 11. Calculemos la dosis anestésica para lidocaína al 2% con epinefrina 1 en 50.000. Y muy importante acá, también tenemos que es un hipertenso y no está controlado. Entonces ya sabemos que lo vamos a ubicar en nuestra clasificación de reserva cardíaca baja. El tipo de anestésico local, que es lidocaína al 2%, y que tiene vasoconstrictor, que es la epinefrina. Cuando nosotros nos dan nuestro cartucho de anestésico local, vamos a observar que hay diferentes tipos de concentraciones cuando tiene vasoconstrictor. Hay unos que vienen 1 en 20.000, 1 en 50.000, 1 en 80.000, 1 en 100.000. Esto va a depender de la concentración de vasoconstrictor. Nuestros datos. Lidocaína al 2% con epinefrina 1 en 50.000. Cada tubo de anestésico local normalmente contiene 1.8 mililitros. Y el peso del paciente es 78 kilogramos. Esto lo tenemos que tener bien presente para cada paso. Procedemos a realizar una simple regla de 3. Sabemos que hay 1000 miligramos al 100% del anestésico local. Debemos colocar cuánto habrá al 2%. ¿Por qué al 2%? Porque nos están diciendo que nuestro anestésico local es al 2%. Hay muchos tipos de anestésicos locales, a veces son al 3%, al 4%, y debemos colocar el número que allí nos indique. Para realizar una regla de 3, simplemente vamos a multiplicar en X y vamos a luego dividir. Entonces, si nosotros multiplicamos 2 por 1000, nos da 2000 y vamos a dividirlo entre 100. Esto nos da 20 miligramos. Luego de que obtuvimos esos 20 miligramos de la lidocaína al 2%, procedemos a ver cuántos miligramos hay en nuestro cartucho de 1.8 mililitros, porque por cada 20 miligramos hay 1 mililitro. Vamos a ver cuánto hay en 1.8. Volvemos a realizar nuestra regla de 3. Volvemos a multiplicar en X y multiplicamos 20 por 1.8 entre 1. Esto nos da 36 miligramos de lidocaína al 2%. Sabemos que al trabajar con lidocaína al 2%, nuestro cuadro de la constante de Malamud nos dice que la dosis máxima va a ser 500, porque estamos trabajando con vasoconstrictor. Y nuestra constante para multiplicar por los kilogramos va a ser 7. Debemos aprendernos estos valores, ¿ok? Multiplicamos entonces los 7 de la constante de Malamud por los 78 kilogramos. Eso nos da un valor de 546 miligramos, que significa que nos estamos pasando de nuestra dosis máxima absoluta, que son 500 miligramos. Por eso, cada vez que nos pasemos o nos dé un valor más allá de la dosis máxima, vamos a tomar la dosis máxima específica que nos da nuestro cuadro de Malamud. Entonces lo llevamos a 500 nada más, no nos podemos pasar de allí. Si nos diera 495, tomamos ese valor porque nos está pasando de los 500. Pero en este caso, que es un paciente con bastante peso corporal, nos dio más allá de eso. Luego vamos a dividir estos 500 miligramos que obtuvimos en este ejercicio entre los 36 miligramos que obtuvimos de la diapositiva anterior,
¿ok? Esto nos da 13, que es el total de cartuchos de lidocaína al 2% que podemos utilizar sin vasoconstrictor, porque todavía no hemos analizado cuántos se van a utilizar si utilizamos vasoconstrictor. Aquí no hemos calculado nada de eso. Esto es nada más si nos dijeran lidocaína al 2%. Cuando nos dé la cifra de esos 13 cartuchos, aquí nos puede dar valores como 13.5, 13.7, 13.8, pero nosotros siempre vamos a redondear, pero hacia abajo, ¿ok? Entonces, no, si nos da 13.5, no vamos a redondear a 14, sino hacia abajo, para irnos con mayor seguridad de que no nos vayamos a exceder de la dosis máxima. Sin embargo, es un poco difícil que utilicemos 13 cartuchos de anestésico, pero puede que se dé el caso y ya sabemos que no debemos excedernos. Ahora procedemos a evaluar cómo sería, cuántos cartuchos debemos administrar cuando vamos a utilizar un anestésico con vasoconstrictor. Primero, ya sabemos que ubicamos a nuestro paciente en la reserva cardíaca baja, ya que es un paciente hipertenso y no está controlado. Nuestra dosis máxima es 40 y nuestra constante para calcular es 0.75. Entonces, tenemos que 0.75, este UG significa microgramos, lo vamos a multiplicar por el peso del paciente. Esto nos da 0.75 por 78 son 58.5. Ok, ¿qué pasa? Como nos estamos refiriendo a la reserva cardíaca baja, no podemos utilizar ese 58.5. Vamos a utilizar el 40 de la dosis máxima. Por eso, como en el caso pasado, como en la diapositiva pasada, nosotros vamos a llevar a la dosis máxima, que es 40 microgramos. No vamos a excedernos de allí. Si nos diera 35, utilizamos 35. Si nos diera 39, utilizamos 39. Pero en este caso se pasa. Debemos tener claro que hay 1 gramo por cada 50.000 mililitros. ¿De dónde salen esos 50.000 mililitros? Si se fijan, cuando nos dan nuestro vasoconstrictor, siempre nos van a decir si es, como ya les dije anteriormente, si es 1 en 20.000, si es 1 en 50.000, si es 1 en 80.000. En este caso, ya que es 1 en 50.000, eso significa que hay 1 gramo por cada 50.000 mililitros. Entonces, ese gramo lo vamos a llevar a microgramos. Por cada 1 gramo, eso significa que 1 gramo equivale a 1.000.000 de microgramos. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Colocamos nuestro 1.000.000 de microgramos y hacemos una regla de 3. Colocamos nuestro valor de vasoconstrictor, que en este caso es 50.000 mililitros. ¿Y de dónde sale ese 1.8? Porque ya recordemos que nuestro tubo de anestésico local contiene, la mayoría de las veces y casi todos los casos, contiene 1.8 mililitros. Ustedes verifican el suyo y bueno, si trae 2 mililitros, pues cambian este valor, pero normalmente es 1.8. Realizamos nuestra regla de 3, que sería 1.000.000 de microgramos por 1.8 entre 50.000 mililitros. Esto nos da un valor de 36. Tenemos nuestros dos valores allí, 40 y 36, que los vamos a dividir. 40 entre 36 microgramos nos da 1. Imagínense la diferencia de cartuchos de lidocaína con vasoconstrictor y sin vasoconstrictor. La diferencia es bastante alta. Cuando nos da 13, mientras nos da 13 cartuchos, cuando no utilizamos vasoconstrictor, cuando tenemos que aplicarlo con epinefrina, nos da, pues solo podemos aplicar 1. Entonces, esto es la importancia de realizar nuestro cálculo de dosis.